tienen Marcos 2, versículo 1, quédese ahí un momento en lo que yo lo introduzco. No sé cuántos recordarán lo que nosotros vimos al final del capítulo 1, pero hacia el final del capítulo 1 nosotros vimos un versículo que yo quiero leer que es importante en la introducción del tema de hoy, o para que usted pueda entender la cronología de los eventos, y es el versículo 38 de ese capítulo 1. Y él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Jesús había salido a orar, estaba orando temprano en la mañana, sus discípulos se enteran, Pedro y los demás que le acompañaban vienen a buscarlo, lo encuentran y le dicen: maestro, todos te buscan. Y la respuesta que el maestro le da es que él necesita, o ellos necesitan, acompañarles a los pueblos vecinos a predicar, porque para eso él había venido, para eso le había venido al mundo. Jesús sale en un tour o una campaña evangelística por toda Galilea y pasa días, semanas, meses, el tiempo no está calculado, pero al final de ese periodo él regresa a Capernaum, y entonces al regresar es que este evento tiene lugar otra vez en el lugar de operaciones que fue Capernaum para el Señor Jesús. De manera que el texto que yo lea hoy es lo que Marcos relata que ocurre cuando Jesús regresa de su tour evangelístico, campaña evangelística a lo largo de toda Galilea, y ahora estamos de regreso en Capernaum. Y con eso yo quisiera entonces leer el versículo 1 en adelante de Marcos 2. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Jesús está frente a este grupo de personas. Y él está a punto de hacer algo que llamaría la atención de todos. Él está enseñando en una casa de Capernaum otra vez. No sé cuántos recordarán que su primer milagro en Capernaum fue en la sinagoga de dicha ciudad, y fue la expulsión de un demonio. Y algo que le ocurre en la sinagoga, le ocurre en esta casa, y es que en medio de su enseñanza, él fue interrumpido en la sinagoga, pero en esa ocasión por una persona endemoniada, pero en esta otra ocasión, él es interrumpido por alguien que está tratando de abrir un hueco en un techo para bajarle a un paralítico que tiene tiempo en una camilla. El texto nos dice que Jesús estaba en casa. Es una frase peculiar en el original que da la impresión que esta era una casa muy conocida, muy familiar para Jesús. Algunos especulan que quizás era la casa de Pedro o algo parecido. Probablemente no su casa, porque si el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, mucho menos nos imaginamos que tuviera su propia casa, pero ciertamente un lugar familiar que ha sido prestado y está siendo usado para la enseñanza, y en medio de la enseñanza entonces él es interrumpido. La gente se ha enterado que él está en casa de regreso, él está en Capernaum otra vez.
Y después de aquel leproso a quien Jesús le dijo que no dijera nada, pero que fue por todas partes comentando acerca de su limpieza, más gente ha venido a verle, y ahora resulta que hay tanta gente que no caben adentro, no caben afuera, no caben ni en la puerta, lo que implicaría que la multitud está bloqueando el acceso a Jesús. Si hay algo que es típico en el Evangelio de Marcos es que Jesús siempre está rodeado de multitudes. De hecho, la palabra multitud o multitudes aparece en Marcos no menos de 40 veces antes de llegar al capítulo 10. De manera que Cristo siempre está rodeado de personas, y otra vez nosotros vemos a Jesús rodeado de personas que el texto de Marcos le llama multitudes, que él mismo, Marcos mismo, caracteriza frecuentemente como con falta de compromiso, no confiables. Y sin embargo, es a esas multitudes que no tienen compromiso, que no son confiables, a las que Jesús se detiene, le tiene compasión, le predica, y en medio de las cuales él acostumbra a hacer milagros. Y me ha llamado la atención enormemente al estudiar a Marcos otra vez, de qué manera Jesús es tan cuidadoso con las multitudes a pesar de su falta de confiabilidad. Es en las multitudes donde él encuentra individuos, donde él encuentra vidas particulares. Y de esa misma manera entonces nosotros necesitamos ser sensibles a ella. Escucha lo que Marco dice que él hizo con las multitudes en este caso, y lo hizo siempre que estuvo con ellas. Y se reunieron muchos, versículo 2. Tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Jesús tenía claro que las multitudes no eran confiables, pero él sabía que necesitaba predicarle la palabra porque ellas no podían ser de otra manera, no podían comportarse como creyentes hasta que no creyeran, y no podían creer hasta que no escucharan. De manera que él estaba siempre dispuesto a exponer la palabra a ellas. Marcos no nos da detalles de las enseñanzas de Jesús como si lo hace Mateo, lo hace Juan, lo hace Lucas, pero Marcos prefiere un término general para referirse a las enseñanzas de Jesús, y él habla de la exposición de la palabra, con toda probabilidad refiriéndose a la predicación del evangelio, la necesidad del arrepentimiento y de creer en él como requisito para entrar al reino de los cielos. Y aquí estaba Jesús una vez más exponiendo la palabra. Ahora, tiene que tratar de colocarte en la situación de lo que está ocurriendo aquel día. Y yo quisiera que en la medida en que tú hagas eso, tú pudieras tratar de identificarte con algunos de los personajes de la historia. Los vamos a ir viendo uno por uno, porque al final vamos a regresar, hacia el final de mi exposición, vamos a regresar a estos personajes, y yo quisiera preguntarte con cuál de ellos tú te identificas. Pero trata de colocarte en la historia. Tú estás adentro en una casa que no es tuya, tú estás enseñando, de repente quizás hay un alboroto afuera y tú preguntas qué es, y te dicen que hay unas personas que están tratando de hacerte llegar a un paralítico que está en una camilla, pero la multitud no lo deja. Y de repente como que se calma ese tumulto, y un poco después le da paso como a un ruido arriba del lugar donde tú estás enseñando. Y resulta que poco a poco tú te percatas que ahora hay tierra que está cayendo sobre ti, y ramas y pajas, porque de eso estaban constituidos los techos en aquella ocasión. Los techos eran relativamente bajitos, fácil de poder acceder a ellos. De hecho, algunos tenían una escalera exterior, y algunos especulan que quizás esa escalera exterior sirvió para subir a este hombre. Pero al mismo tiempo las casas estaban muy cercas unas de otras, de manera que ellos pudieron quizás haber accesado el techo de la casa de al lado, y desde el lado entonces haberlo pasado para el lugar donde Jesús estaba enseñando. Usualmente los techos estaban hechos tenían las paredes laterales, y luego vigas que descansaban sobre las paredes laterales, y ramas secas y pajas y una gran cantidad de lodo grueso que las cubría. Algunas tenían un poco más de resistencia que otras, pero sería relativamente fácil abrir un hueco, abrir un hoyo en un techo construido de esa manera. De manera que la dificultad no sería tanto en abrir ese hueco, la dificultad sería quizás en cómo tomar a una persona paralítica sobre una camilla
y subirla hasta allá y luego entonces abrir el hueco y de hacerla descender hasta el lugar donde Jesús estaba enseñando. Pero imagínate que tú estás ahí abajo, tú estás enseñando, tú estás entretenido con la gente que está alrededor y de repente tú tienes tierra y pajas y hojas y ramas secas cayéndote encima y tú te das cuenta que hay alguien que está tratando de entrar una camilla por arriba. ¿Qué tú pensarías si tú estuvieras en ese lugar? Ponte a pensar por un momento, ¿qué sería lo primero que asaltaría tu mente? Esta gente sí es egocéntrica. Esto es increíble. Le destruyen la casa al vecino. Destruyen una casa ajena y están inconsiderados. Pero Jesús no piensa nada de eso. Y escucha lo que le impresiona a Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La fe de ellos. Yo estoy viendo el hueco que está aquí arriba. Y sin embargo, Jesús no condena a estos 4 hombres y al paralítico. Él los aplaude por su fe. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos podido haber apreciado la fe de estos 5 en ese momento? Realmente requiere de fe para tú pensar que ciertamente tú estás tan seguro que Jesús va a hacer la diferencia que no te importa pasarle por encima a la multitud, llegar hasta el techo, abrir un hueco, dañar la propiedad ajena y bajarlo hasta Jesús, porque tú estás convencido de que Jesús va a hacer algo. Y la razón por la que estoy convencido de que esa era la fe de ellos es porque Jesús lo dice. Jesús está impresionado con su fe hasta el punto que quiere actuar. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús no se molesta por la falta de sensibilidad de la multitud, que no le permitió llegar por los caminos normales. Pudo haberlo hecho. Jesús no se molesta con la falta de tacto y sensibilidad y respeto a la propiedad privada, porque esta gente hicieron lo que hicieron, que ya ustedes escucharon cuando yo leí. Jesús no comienza a preguntarle: ¿y cómo te subieron al techo? Increíble, ¿cómo te bajaron? Él no está impresionado con la habilidad de lo que ellos pudieron hacer para hacerlo llegar. Él está impresionado con algo que tiene que ver con el interior de su corazón, y es la fe de esta gente para llegar hasta Jesús. Y Jesús entonces le dice, al ver ese grado de fe, al ver la calidad de su fe, le dice: tus pecados te son perdonados. Jesús acaba de decir algo que literalmente es lo que lo va a llevar a la cruz. Porque el pueblo judío sabía con toda certidumbre que solamente Dios puede perdonar pecados. Y ahora tú tienes a alguien que a lo más que pudiera llegar es a un maestro, y él dice tener la capacidad de perdonar pecados. Para los judíos, el Mesías incluso, que es quien está enseñando ahí adentro, para ellos el Mesías tenía la capacidad de establecer un gobierno de justicia, la capacidad de restaurar a Israel a un lugar de preponderancia, tenía la capacidad de devolverle la paz a Israel, la libertad a Israel. Tú puedes leer acerca de eso en el Salmo 17 y 18, Salmo de Salomón, acerca de cualidades del Mesías. De hecho, para el judío pudiera ser incluso que el Mesías viniera sin pecado, pero perdonar pecado jamás. El Mesías no era Dios para ellos, no sería Dios. Y ahora Él está aquí en medio de ellos perdonando pecados. Todavía peor, ellos están en la época de la ley de Moisés, de manera que en esta época, para tú tener tus pecados perdonados, tú vas al templo en Jerusalén, no a Capernaum, tú vas al templo en Jerusalén y tú vas con un corazón arrepentido y tú llevas un sacrificio y tú te buscas un sacerdote y tú ofreces el sacrificio por medio del sacerdote, y entonces tus pecados te eran perdonados. Pero resulta que no estamos en el templo, ni estamos en Jerusalén, ni hay sacerdote, ni hay sacrificio, y aquí hay un hombre diciendo que está perdonando pecados. Blasfemia, culpable, digno de muerte. Pero la realidad es que quien está aquí es el dador de la ley, en primer lugar.
Y de la misma manera que Él mostró que el Hijo del Hombre estaba por encima del día de reposo, de esa misma manera el dador de la ley es el Señor de la ley. En segundo lugar, en realidad Él no estaba violando esa ley, porque en ese lugar había un sacerdote, y no cualquier sacerdote, había un sumo sacerdote y había una ofrenda de sacrificio que no sería un cordero, sino el Cordero de Dios que estaba enseñando. Los pecados de este hombre están siendo perdonados en base a un sacrificio que Cristo mismo haría de su persona, y sería Él mismo el sacerdote que lo ofrecería, de tal manera que Él está cumpliendo con los requisitos para el perdón de pecados. Nadie ha tenido sus pecados perdonados si no es a través de la sangre de Cristo, incluyendo aquellos que tuvieron sus pecados perdonados en el Antiguo Testamento. La sangre de los corderos nunca limpió la conciencia ni la culpa del pecador. Nunca. El libro de Hebreos es claro en eso. Lo que hizo fue cubrir el pecado. ¿Y de qué manera pudiera yo visualizar que eso ocurrió? Yo lo ilustraba esta mañana de esta forma. Imagínate que yo tengo una deuda con el banco. No tengo con qué pagarla. Pero yo voy al banco y yo hago un arreglo con el banco de tal manera que yo pueda pagar los intereses de la deuda, pero nunca el capital. 20 años han pasado, me han dejado libre, pero yo debo lo mismo que hace 20 años atrás, porque mi deuda no ha sido tocada, yo simplemente he pagado el capital, los intereses, perdón. Bueno, pues de una manera simbólica e ilustrativa pudiéramos imaginarnos los corderos como pagando los intereses de la deuda, pero la deuda estando presente hasta que Cristo viniera y se sacrificara y finalmente aboliera la deuda. Pero al fin de cuentas, todo pecado fue perdonado a través de la persona de Jesús. De manera que cuando Jesús dice tus pecados te son perdonados, Él lo está haciendo en base a lo que Él va a hacer en Gólgata, en el Calvario, tiempo después, cuando Él estaría ofreciendo su vida por los pecados de este hombre. Ahora escuche, en medio de la enseñanza, en medio de todo lo que ha ocurrido, en medio de este hueco que se ha abierto y que probablemente hizo caer tierra sobre los escribas que estaban ahí, en medio de todo esto hay algo más que está ocurriendo. Y está ocurriendo en el interior del corazón de otro grupo de personas que está observando y que ha escuchado a Jesús. Una vez Jesús dice, hijo, tus pecados te son perdonados, escucha lo que Marcos dice. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Nota cómo Marcos introduce la presencia de los escribas con un pero, de manera que los escribas eran un pero. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas. La actitud de los escribas era algo conocido. Ellos no estaban allí para averiguar un poco más de Jesús, para conocer a Jesús, para entender la misión de Jesús. No. Ellos llegaron allí con un veredicto dado, con ya su opinión asentada, y estaban simplemente escuchando para acusar. Esa era la actitud de los escribas, escuchando para condenar, pero el veredicto de blasfemo, de condenado, de culpable, ya era algo que venía en sus corazones cocinándose de hace tiempo. Ahora lo interesante es que dice que conociendo Jesús en espíritu, que pensaban de esta manera de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Jesús muestra aquí su omnisciencia al conocer la murmuración del corazón del ser humano. ¿Te imaginas eso? Que Jesús escucha en el mismo volumen la murmuración de mis labios que la murmuración de mi corazón. Que para Él no hay diferencia de volumen o de claridad, y esto lo muestra claramente este pasaje.
Jesús estaba predicando, Jesús estaba enseñando, y mientras él estaba haciendo eso y estaba de hecho perdonando pecados, había un mensaje o un sermón paralelo que estaba ocurriendo en la mente y en el corazón de los escribas, y algo que a nosotros los predicadores se nos ha enseñado, y es exactamente eso, que cada vez que tú predicas hay dos mensajes, hay uno audible y hay otro que no se escucha, que es un mensaje paralelo que ocurre en el interior de los que escuchan, donde cada cual va diciendo, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso dice él. Eso no es así. No, él se está desviando últimamente. No, ¿por qué la gracia? ¿Dónde está la gracia? El otro dice, no, porque tampoco todo es gracia. ¿Y dónde está la verdad? Y hay un mensaje paralelo que hace altamente inefectivo el mensaje audible que se está predicando, porque hay una deactivación o desactivación de la verdad bíblica que está siendo proclamada y que está siendo desactivada en la medida en que va entrando. Los escribas tenían ese mensaje paralelo. ¿Por qué habla así? Solamente Dios puede perdonar pecado. Pregúntale, ¿por qué no le preguntas a Jesús? ¿Por qué no le dices, Jesús, con qué autoridad perdonas pecado? Yo creía que solamente Dios perdonaba pecado. Quizás hubieras obtenido una respuesta saludable. Pero no, porque el orgullo de los escribas era tal que preferían llegar a sus conclusiones a las que ya habían llegado, mantenerlas y simplemente tener que justificarlas. La humildad hace todo lo opuesto. La humildad escucha en silencio y frecuentemente guarda el silencio aun si está en desacuerdo. El orgullo es distinto, el orgullo nuestro, el orgullo del ser humano, de cada uno de nosotros, tiende a hablarse a sí mismo, a responderse a sí mismo. Y eso es lo que está ocurriendo con los escribas. Jesús escucha el murmullo de su corazón tan claramente como el murmullo de mis labios. Y eso es algo pesado. Imagínate el murmullo de ayer, de antes de ayer, de hace una semana, de hace un mes, que yo nunca pronuncié, pero que Jesús escuchó con claridad. Y conociendo eso, entonces, habiendo escuchado en el Espíritu lo que estaba en el corazón de los escribas, Jesús entonces los confronta por medio de una pregunta y le dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Escucha ahora, ¿por qué Jesús va a sanar a este hombre? Él lo perdonó, su problema espiritual está resuelto, su problema primario ya no es, pero ahora queda un problema físico. Jesús lo va a resolver, pero escucha la razón. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Claramente Jesús decidió sanar al paralítico de tal manera que el perdón de pecados que nadie podía ver porque es algo interior, pudiera quedar evidenciado por la sanación de la parálisis, que es algo que todo el mundo puede ver. Y con esto él estaba diciendo, yo tengo autoridad para sanar a este paralítico, y con eso le dejo ver que también tengo la misma autoridad para perdonar el pecado que acabo de pronunciar, que no habéis creído, pero yo soy el Hijo del Hombre, y para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Wow. Esa es la razón de la sanación. Marcos usa por primera vez el título de Hijo del Hombre. Marcos lo usa unas 14 veces, ese título. En los evangelios aparece 80 y tantas veces, y casi en el 100% de las veces, con una o dos excepciones, es Cristo que lo usa para referirse a sí mismo. En Marcos, el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. El Hijo del Hombre está por encima del día de reposo. El Hijo del Hombre es quien viene en 3 ocasiones diferentes. Marcos menciona como el Hijo del Hombre es quien va a gobernar y a juzgar a los hombres. Y en las otras 9 veces de Marcos, el Hijo del Hombre tiene que ir y sufrir en manos de las autoridades judías. Esto es como Marcos divide el uso del título Hijo del Hombre que Jesús hace de sí mismo. Y ahora Jesús, este día en Capernaum, él prueba que él tiene autoridad para perdonar pecados, él tiene autoridad para sanar las enfermedades, y él tiene omnisciencia de tal manera que él conoce el pensamiento y la interioridad del corazón de cada ser humano.
Ahora piensa en la diferencia entre Jesús y los escribas. Porque si hay algo que nosotros sabemos es que la manera como Jesús pensó de las personas no es la manera como los escribas pensaron de las personas. Y reflexionando sobre esto, me preguntaba qué hace la diferencia y un refrán dominicano me dio la respuesta. Es un refrán que yo estoy seguro que no fue construido sobre una base bíblica, pero es bíblico. El ladrón juzga por su condición. ¿De qué pasaje usted lo ancla ese refrán? Según él piensa en su corazón, así es él. De manera que los escribas estaban ahí sentados, pasando un juicio conforme al estado de su corazón. Jesús estaba frente a las multitudes, no pasando un juicio a pesar del estado del corazón de las multitudes. Y la única diferencia es el estado interior del uno y del otro. La pregunta que yo quiero hacerte, yo quiero comenzar a aplicar este mensaje, porque tenemos el texto expuesto, explicado, pero si nosotros no aplicamos el texto no nos va a cambiar, porque teología sin aplicación me deja exactamente igual, es puro conocimiento. Yo necesito saber de qué forma este pasaje tiene aplicación a mi vida en el día de hoy, cuál es su relevancia. Y yo te había dicho que quería sugerirte, animarte a que trataras de identificarte con uno de los personajes en la historia. Y no sé si los identificaste todos, pero los vamos a ir viendo uno por uno para ver si te has identificado o con cuál pudiera identificarte. Pero aquí llega primero Jesús, que es quien entra a esta casa familiar, que comienza a enseñar eventualmente. Una vez él está en la casa, las multitudes, sería la segunda persona, es un grupo de personas, pero le vamos a llamar multitudes, que han venido y se han rodeado la casa. En tercer lugar hay un paralítico. En cuarto lugar hay un grupo de 4 amigos que han traído al paralítico. Y en quinto lugar están los escribas. Y mi pregunta es, ¿dónde tú te ves identificado con estos personajes? Cualquiera de nosotros quisiera identificarse con Jesús. Vamos a ver si lo podemos hacer. Jesús entraba a la casa, él está enseñando, abren un hueco arriba del techo de una casa ajena, Jesús permanece inmutable, Jesús no lo acusa de egocéntrico, Jesús no se molesta con ellos, no le llama la atención. Hay una multitud que no le ha dado paso a este paralítico para que entrara de la forma natural, tampoco se molesta. No los juzga, no los tilda. Las multitudes en Marcos frecuentemente aparecen no comprometidas, no los tilda de tal, no los llama insensibles, no los condena, sino que más bien los ve espiritualmente hambrientos, aunque no lo supieran, y les expuso la palabra. Eso es lo que Marcos 2:2 dice, que Jesús le exponía la palabra. Imagínate que tú hubieses sido el maestro ese día enseñando y esto está ocurriendo y la tierra te está cayendo encima. ¿Te hubiese molestado? Probablemente, dicen algunos. ¿Te molesta cuando tú vas manejando y alguien te corta en el camino? Pues si eso te molesta, imagínate lo que te va a molestar, un hoyo hecho en el techo. Ahora imagínate que tú eres el dueño de la casa. Y resulta que tú has invitado a Jesús y Jesús ni se molesta, ni lo corrige, ni lo reprende. Yo creo que nosotros, por lo menos, hubiésemos seguido este procedimiento. Primero lo reprendemos, lo acusamos de egocéntrico, lo condenamos, lo sacamos afuera, lo ponemos en fila, le decimos, cuando llegue tu turno te sanamos. O algo parecido. Pero Jesús no hace eso.
No está molesto con la multitud. Frecuentemente las multitudes y las personas en las multitudes lucen intimidadas, temerosas, distantes, periféricas. Pero Jesús nunca las envió por una razón. Es que en una de esas multitudes está Zaqueo. En una de esas multitudes está una mujer sangrando por 12 años. En otra de ellas está Jairo con una hija de 12 años que está a punto de morirse. O está una mujer que había tenido 7 demonios anteriormente. Jesús conoce y sabe que los Nicodemos que vienen solos son muy escasos. Nosotros nos escondemos en las multitudes y Él tiene que encontrarnos de manera particular. Ahora Nicodemo hizo lo mismo. Él se escondió en la oscuridad de la noche. Los demás de nosotros nos escondemos en medio de la multitud. Nos identificamos con Jesús. ¿Te identificas con el Maestro? Que puede ver este hueco siendo abierto y no irritarse. ¿Cuántos de nosotros, sentados ahí al ver el hueco y este paralítico bajar, hubiésemos pensado en primer lugar, wow, la fe de esta gente? Come on, dime la verdad ahora. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho, esto es increíble? Pero ciertamente esta gente tuvo que tener fe para pensar que Jesús definitivamente iba a hacer la diferencia y por eso vale la pena llegar hasta allá. Bueno, pastor, ok, con Jesús no me identifico porque yo no estoy ahí todavía. Ok, con la multitud. Quizás no involucrado todavía en la vida de la iglesia. Quizá distante, quizá periférico, quizá no comprometido, quizás un tanto crítico, o quizás de esta manera pudiera identificarte con la multitud. Recuerda, uno de los primeros comentarios de Marcos en este texto es que la multitud estaba bloqueando el acceso a la casa, estaba bloqueando el acceso a Jesús. De hecho, en el capítulo 1 cerramos viendo cómo el leproso, cuando sale a decirle a todo el mundo que Jesús lo había limpiado, que a partir de ese momento ya Jesús no podía entrar en la ciudad de tanta gente que venía y que no le impedía incluso entrar, que Jesús tuvo que irse a lugares solitarios para poder permitir que la gente pudiera venir. Pero ahora la multitud está bloqueando el acceso a Jesús. ¿Te identificas con la multitud de manera que quizás tu forma de vida está bloqueando el acceso a alguien que te está observando? Que quizás tu forma de ser está bloqueando el acceso de tu esposo que no puede creer esto. O el acceso de tu esposa que no puede creer el comportamiento de tu esposo. O de personas en tu trabajo. Nosotros podemos ser facilitadores a la persona de Jesús o bloqueadores de la persona de Jesús. Yo no creo que hay punto medio porque Jesús mismo dice: el que conmigo no recoge desparrama. Y la pregunta es si al identificarme con la multitud, mi identificación está en esa área, en un área de bloqueo, de acceso a la persona de Jesús, no porque yo ocupe tanto espacio, sino porque mi testimonio ocupa tanto espacio que está bloqueando la llegada de alguien que me conoce o mi ser querido a la persona de Jesús. O quizás me identifico, quizás no es Jesús, quizás no es el paralítico, la multitud, quizás me identifico con el paralítico. A pesar de que no tengo una parálisis física, pero quizás me siento paralizado emocionalmente o paralizado espiritualmente en una situación, y al igual que el paralítico, yo necesito que algunos amigos en el Señor vengan y me levanten y me recojan e intercedan por mí y me lleven al trono de la gracia. Pero quizás en vez de tener la humildad de este paralítico que pidió ayuda, quizás yo me quedo estancado porque mi orgullo no me permite pedir ayuda. Y eso es una de las realidades de
del orgullo humano, y es que frecuentemente prefiere hacer las cosas por él mismo, porque en su forma de ser y pensar es autosuficiente. Pero la realidad es que si estás como el paralítico, emocionalmente hablando, espiritualmente hablando, tú necesitas de amigos en la fe que te levanten, que te lleven, que intercedan, y tienes que dejarte ayudar. Amigos que te puedan ir a buscar, puedan hacer algo por ti. Pastor, bueno, todavía no estoy identificado, ni Jesús, ni la multitud, ni el paralítico. Bueno, ¿y qué de los 4 amigos? Esta gente no iba a sacar ningún provecho de esto. Ellos iban a llevar a este amigo, quizás era un familiar, no lo sabemos, pero lo iban a llevar y quizás él iba a ser beneficiado, pero en nada ellos serían beneficiados. De manera que ellos están haciendo un esfuerzo, un sacrificio, están haciendo el ridículo, se están humillando, si tú quieres, pasando por encima de la multitud, subiendo a una casa, abriendo un hoyo, tomándose el riesgo de la condenación, de la acusación, del sarcasmo, pero lo hicieron por este otro hombre. Porque estos 4 hombres no estaban pensando en ellos, estaban pensando en su amigo paralítico. Nos podemos identificar con estos 4 hombres que estamos realmente viviendo una vida centrada en el otro y sus necesidades. O nos parecemos más a Pedro, que viene en un momento dado donde Jesús, en Mateo 19, 27, nos habla de esa ocasión, y escucha lo que Pedro le dice a Jesús. He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Es como que Pedro ha venido donde Jesús y le dice: Jesús, nosotros lo dejamos todo. ¿Y lo mío? ¿Dónde está lo mío? Búscame lo mío. O en buen inglés, what's in it for me? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Qué bueno que Pedro está en el registro histórico, porque por lo menos nos ayuda a sentir un poco mejor. ¿Y sabes qué? Jesús le dijo a Pedro: Pedro, yo te garantizo que no hay nadie que haya dejado padre, madre, casa, hijo, que no reciba 100 veces más en esta vida y en la venidera. Eso no es el evangelio de la prosperidad. Sus riquezas son riquezas en gloria. Pero estos 4 hombres estaban pensando en otro. ¿Eso es como vivimos? Frecuentemente no lo es. Porque es más cómodo para ti y para mí, en nuestra humanidad caída, vivir centrado en nosotros mismos. Preferimos, como hemos analizado otras veces, lo que es cómodo, lo que no nos intimida, lo que sabemos hacer. Claro, porque me siento, lo puedo dominar, estoy en control. Lo conocido. Una y otra vez los estudios revelan que la gente usualmente permanece en la condición que está hasta que el dolor de donde está es peor que el dolor de tratar de moverse hacia una nueva condición. Y la razón por la que permanecen ahí es porque sí estoy en dolor, pero lo conozco. Eso es un dolor conocido. Pero le tengo miedo al dolor desconocido, y hasta que el dolor de lo conocido no se vuelva mayor que el dolor de lo desconocido, mucha gente no trata de salir. Preferimos lo que aprobamos. Nosotros los dominicanos tenemos formas de ser y de vivir culturalmente. Preferimos esas formas, eso es lo que nosotros aprobamos. Y lo que no, pues tendemos a condenarlo. Usualmente preferimos las cosas que están de acuerdo con mis ideas, las cosas que mantienen el status quo, las cosas que... y preferimos las cosas que hacen brillar la luz sobre nosotros. Pero resulta que cuando Dios comienza a moverse, cuando Dios se mueve, de repente yo me encuentro incómodo. Moisés, dile al pueblo que vamos para el desierto. Al desierto. Pero no hay facilidades sanitarias en el desierto. No hay agua en el desierto. No hay comida en el desierto. Sí, pero yo me estoy moviendo. Entonces, cuando Dios se mueve, frecuentemente no solamente nos encontramos incómodos, nos encontramos intimidados. Claro, yo para Egipto.
¿Y qué tú quieres que yo haga? Que libere a mi pueblo. ¿Y tu pueblo cuántos son ahora? Como 2 millones. ¿Y con qué tú me vas a mandar? Con un bastón. O sea, un bastón a enfrentar el ejército egipcio. Moisés intimidado, ahora él está fuera de control. Moisés ahora se siente incapaz. Cuando Dios se mueve, tú te sientes incapaz. Yo no puedo manejar esto. Nos sentimos en medio de algo desconocido, en algo no manejable, y el status quo ha sido removido. Es como que me han quitado la alfombra debajo de los pies. Wow. Y de esa manera Dios me dice, ok, ahora estamos en el lugar donde tú puedes dejar de pensar en ti mismo y pensar en mí. Puedes dejar de ser egocéntrico y comenzar a pensar de una manera dioscéntrica, porque yo soy el único que puede manejar el lugar donde tú te encuentras. Quizás tú estás aquí pensando, pastor, tengo un problema, no me he identificado ni con Jesús, ni con la multitud, ni con el paralítico, ni con los 4 amigos. Bueno, además queda un grupo y son los escribas. ¿Qué piensas? Expertos en la ley, expertos en teología, con una opinión de cada enseñanza. Una opinión terminada, acabada, completa de cada enseñanza, de cada cosa que Jesús decía a los fariseos, los escribas, pero sobre todo los escribas, que eran expertos en la ley escrita y expertos en la ley oral. Esta gente no solamente dominaba la ley escrita que Dios le había dado a Moisés, ellos habían construido sus propias tradiciones y la habían constituido o llamado la ley oral, que pocos conocían, que solamente ellos dominaban, pero que pretendían que la gente se sometiera a la ley oral igual que a la ley escrita. Y alguien pudiera decir, pero ¿cómo es posible? Y yo decía esta mañana que eso es perfectamente visible hoy, porque la denominación de Roma insiste hoy que la tradición de la iglesia tiene el mismo peso que la enseñanza de la palabra. Es lo mismo. La ley oral tiene el mismo peso que la ley escrita. Estos eran los escribas que estaban ahí esa mañana, y resulta que como Jesús estaba haciendo cosas que no se conformaban a la manera como ellos pensaban, por tanto Dios no puede estar haciendo eso. Nosotros los dominicanos somos mucho así. Sabemos de política. Nunca hemos leído un libro de política, pero tenemos todas las opiniones políticas posibles. Sabemos de economía y podemos incluso sacar el país a flote sin ninguna reforma fiscal, sin ningún trabajo, solamente que me dejen el país a mí. Sabemos de deportes. Sabemos cada jugada que cada manager de cada equipo de pelota debió haber hecho en cada inning, en cada lugar, en cada momento hubiésemos ganado el juego. Nunca hemos leído de un tema, pero tenemos una opinión acerca del tema. Nunca hemos estudiado de un tema, nunca hemos reflexionado de un tema, nunca hemos discutido un tema, pero tenemos una opinión acerca del tema. Esa es la actitud escriba. Y ellos están ahí. Y resulta que todo ha salido de otra manera. En realidad, Dios quiere discípulos de Cristo más humildes, más reflexivos, más dispuestos a decir, yo no he estudiado ese tema, no lo sé. No he leído sobre ese tema o he leído muy poco, no lo conozco. Cuando lo investigue hablamos otra vez. Y lo que está ocurriendo es que Dios está obrando, y como no está obrando conforme a como los escribas entienden que Dios debe obrar, ellos no lo están viendo. Nosotros podemos ver claramente eso en el último versículo que yo leí. Cuando tú comparas la actitud de los escribas con la actitud de la multitud que vio a este hombre caminar, tú puedes ver la diferencia del corazón de uno y del corazón del otro.
Y así somos nosotros. Nosotros tenemos ideas prefiguradas de cómo Dios debe hacer las cosas y cuando no se conforman a esas formas o maneras, nosotros pensamos que Dios no lo está haciendo. Los escribas no vieron el trabajo de Dios. Sin embargo, el versículo 12 me deja ver otro grupo de personas que sí vio claramente lo que Dios hizo. Escucha, y él se levantó, el paralítico, y tomando al instante la camilla, salió a vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. ¿Qué hacía el resto? Glorificaban a Dios. Y los escribas condenaban a Dios, a Cristo. El hombre se va sano físicamente y se va sano espiritualmente, que de hecho en el contexto hebreo sanación implicaba ambas cosas frecuentemente. Tú puedes leer en los Salmos, cuando mi pecado es perdonado, el texto de los Salmos muchas veces habla de que fui sanado, y en otras ocasiones tú ves cuando mi enfermedad física es sanada, también dice que fui sanado, porque en el contexto hebreo la sanación es un concepto más holístico, más completo. Y este hombre se va sano espiritualmente y físicamente. Jesús lo sana espiritualmente primero. Y ciertamente nosotros no tenemos la teología de la retribución, que es una mala teología que piensa que cada maldad, cada dificultad, cada tribulación, cada problema está directamente relacionado a un pecado. Pero hay ocasiones en que sí es cierto que hay una relación entre el mundo físico y el mundo espiritual. De hecho, en 1 Corintios se nos dice que al tomar la cena del Señor, algunos lo tomaron indignamente y algunos hasta murieron. Y no sabemos en este caso, pero algunos han especulado, otros lo niegan, pero yo creo que es una buena especulación, que es posible que en el caso de este paralítico hubo una relación entre su pecado y su parálisis, porque el hombre viene buscando la sanación de su parálisis y Cristo dice que cuando vio su fe le dice tus pecados te son perdonados. ¿Por qué comenzar con el perdón de pecados para terminar en la sanación física y no al revés? Bueno, no sabemos con claridad, pero quizás había tal cosa. Lo que sí queda claro en ese orden es que lo más importante para el individuo es la condición espiritual de su corazón en cualquier momento, en cualquier lugar donde él se encuentre. Y ahora nosotros podemos pensar en estos cinco personajes, si pudiéramos llamar a los grupos y a las multitudes personajes, y ver al final del mensaje con quién yo me identifico más, con Jesús, con las multitudes, con el paralítico, con sus 4 amigos o con los escribas. Porque al final de la historia, los cojos y los ciegos y los sordos fueron sanados y muchos salvados y los escribas condenados. Su conocimiento los condenó. En el otro caso, su ignorancia y su fe ingenua les salvó. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me encuentro hoy? Al final del culto anterior alguien me encontró, al final me dijo, pastor, mi diagnóstico es múltiples personalidades. Me identifiqué con los 5. Bueno, por lo menos había algo de Jesús ahí, porque es uno de los 5. Pero piensa en un momento. No te vayas sin reflexionar, no te quedes esta tarde, mañana sin reflexionar acerca de alguna de las cosas que hemos dicho hoy. Porque una vez más, frecuentemente reflexionamos mientras dura el sermón y luego lo olvidamos. Y esa reflexión es poco duradera, es poco cambiante y transformadora. Pero yo creo que vale la pena hacer este ejercicio. Yo lo hice. Para mí, no puedo pedirte que hagas algo que yo no he hecho primero. Y yo creo que en la medida en que tú vas encontrando, entonces la condición de tu corazón, ahí tú puedes ir también conociendo que Jesús, que es omnisciente, conoce lo que tú murmuras en tu interior y que nadie más escuche.
Y eso es pesado. No sé si para ti, pero para mí es pesado. Conocer que no hay nada oculto, ni nada que Él no haya escuchado. No importa si yo lo verbalicé o lo callé. ¿Dónde estamos?